Vamos a repasar un poco la idea de límites, digamos, infinitos y en el infinito. Todo lo que hagamos hoy, lo que veamos, como dije siempre, la parte teórica no la vamos a ver tanto en profundidad, sino más ejemplos prácticos. Pero bueno, sí repasar un poco la idea. Bueno, empecemos por los límites infinitos. Y bueno, la idea justamente es esto, digamos. Supongamos que yo tengo, no sé, eh, vamos a poner algo ahí. ¿Sí? Más o menos, este es el eje. Bien, y tengo esa especie de función, digamos. Por ahora no me interesa, digamos, cuál es la función, pero bueno, tengo esa función. Entonces, si yo me quiero preguntar acá, ¿qué pasa cuando me acerco al cero? Bueno, lo que puedo ver es que si yo me acerco al cero, tanto por izquierda o por derecha, las imágenes, ¿sí? de la función se me están yendo, digamos, a valores muy grandes, cada vez más grandes. A ver, si yo lo hago exageradamente, me acerco, no sé, me acerco acá, bueno, calculo esta imagen, me va a dar esta de acá. Si yo me acerco acá, voy a calcular esta, me va a dar esta de acá. Si yo me acerco por acá, se me va a ir arriba y, digamos, cada vez que me acerco más cerquita al cero, las imágenes por el lado izquierdo en este caso se me están yendo como al más infinito. Lo mismo si me acerco por izquierda, la misma idea, se me están yendo al más infinito. Entonces ocurre eso en este caso. Las imágenes se van a valores muy grandes. Y también vamos a poner o muy chicos. En el caso de que, no sé, tenga un ejemplo al revés. A ver, digamos algo así, supongamos. Este es el eje, no sé, algo así. Y bueno, acá lo mismo, me estoy acercando al cero, pero las imágenes acá se me están yendo como al menos infinito. Entonces son como valores muy chicos. Bueno, eh, justamente esto es los límites infinitos, porque yo si calculo el límite cuando x tiende a cero de la función, digamos, no importa la función, me va a dar esto, infinito. Lo que hay que recordar siempre es que esto es justamente un símbolo. Entonces, no lo puedo tomar como un número, porque, digamos, es indefinido. No, digamos, no sé qué número es. Lo único que me dice y me da a entender este símbolo es la noción esta de que es un número muy grande en valor absoluto, digamos. O sea, o muy grande negativo, por así decirlo, o positivo. Bien. Y la idea de en el infinito es al revés, digamos. O sea, yo acá me estoy fijando, me acerco a valores que conozco, en este caso, por ejemplo, el cero en el ejemplo, y el resultado, o sea, las imágenes de mi función me están dando valores muy, pero muy grandes. Bueno, y después tenemos el otro caso, que sería al revés, que es la idea esta de, por ejemplo, si tendría esto así, que es, ¿qué pasa si X crece indefinidamente? O, esto entre paréntesis, decrece también indefinidamente. Entonces, esto vamos a poner ahí. ¿Qué pasa, no? Si X crece. ¿Qué quiere decir que X crezca indefinidamente o decrezca? Bueno, lo mismo, a ver. Si ahora estoy hablando de X, es decir, bueno, ¿a qué me estoy acercando? A valores de X muy grandes en valor absoluto. Es decir, o muy grandes o muy chiquitos, si me estoy yendo para el menos infinito. Pero ahí lo que estoy diciendo es, bueno, la función, o sea, estoy viendo qué le pasa a la función cuando los X son muy grandes. O sea, ahora yo me estoy acercando a valores grandes. Es decir,
lo que está pasando ahora es que el X va a tender al infinito. Entonces, está tendiendo a valores muy grandes y eso obviamente me va a dar un resultado. En este caso del ejemplo, lo que vemos es que, por ejemplo, a medida si yo, por ejemplo, evalúo acá y veo así, me va a dar esta imagen. Si yo evalúo acá, cada vez me voy agrandando más. Lo que le pasa a la imagen es que cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita y cada vez está más cerca del cero. Lo mismo que de acá. Si yo hago acá, me da esta imagen. Si hago acá, me da una imagen más chiquita y así me voy achicando. O sea que en este ejemplo, a medida que X se va hacia los extremos, o muy grande o muy chiquito, la función se acerca al cero, ¿no? O sea, me da cero el límite. Bueno, en este ejemplo digo, también me puede pasar lo siguiente, que yo tenga límite de X tendiendo al infinito de una función y que esto me dé infinito. No sé, por ejemplo, el logaritmo. Entonces, a medida que yo me alejo del origen, entonces el X cada vez más grande, las imágenes, o sea, los Y también son cada vez más grandes. Entonces también me puede dar esto. ¿Sí? Entonces, esas son como las variaciones. Bueno, ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando a mí me aparece el símbolo de infinito, ya sea digamos, del lado del igual o cuando X tiende, me van a aparecer, en la mayoría de los casos, lo que se conoce como indeterminaciones, cuando calculo el límite. Entonces, primero partamos, bueno, primero, ¿qué es una indeterminación? Justamente es algo que no está determinado, es algo que no puedo determinar cuánto vale, de movida. Ahora bien, ya de por sí que me aparezca en un límite un símbolo que no es un número, entonces ya de por sí digo, bueno, sí, ya está, es algo que no está determinado, porque como es un símbolo que no me representa un número en particular, yo ya no puedo determinar exactamente un número, etc. Entonces ya de por sí, bueno, puedo decir, digo, que es una indeterminación porque ya me aparece un símbolo. Pero en algunos casos no se va a cumplir que sea que el límite no lo pueda calcular. A ver, por ejemplo, si yo tengo límite de X tendiendo a más infinito, por ejemplo, o sea, las X se me están yendo hacia la derecha, de 2X, vamos a poner un ejemplo bien fácil. Bueno, a ver, yo digo, cuando yo calculaba límites, uno lo que hacía era directamente era como evaluar, ¿sí? Había una, no sé si una propiedad, pero la habíamos nombrado la otra vez, esto de que, bueno, que calcular un límite era como evaluar, como hacer f de y lo que estaba teniendo el x. Pero en este caso, ¿qué pasa? Bueno, yo acá tengo 2 y si evalúo tendría que evaluar por más infinito, pero esto no lo puedo hacer porque el infinito no es un número. Pero sí puedo dar una idea a qué va a tender esto, ¿sí? O cuál es el resultado en realidad del límite. Y es que, a ver, si x se va hacia el más infinito, bueno, quiere decir que es un número muy grande positivo. Entonces puede ser 1.000.000, 1.000.000.000 y así el que yo quiera. Si a ese número, que es muy grande positivo, lo multiplico encima por 2, bueno, o sea, se va a agrandar muchísimo más. Entonces yo ya puedo decir directamente que esto me va a dar más infinito. Si no hace falta, digamos, que calcule nada y no termina siendo, digamos, en manera una indeterminación porque la pude calcular, digamos, rápidamente. Pero bueno, sí porque ahí me aparece el símbolo que yo digo, bueno, no puedo determinar el valor. Pero bueno, en este caso es fácil de resolverlo. Pero las que, digamos, en sí se considera indeterminación, que es cuando uno empieza a usar herramientas para resolverlo, el límite, son las de el siguiente estilo. Por ejemplo, supongamos que vamos con la primera que es una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ¿por qué es una indeterminación? Bueno, primeramente, vamos a escribir el ejemplo. Supongamos que x tiende a 1 de 6x cuadrado más 12x menos 18 sobre 2x menos 2. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando yo quiero calcular este límite? Bueno, si yo evalúo en 1, por así decirlo,
me va a quedar 6 más 12, 18, menos 18, 0. Hasta acá ningún problema, 0. Pero abajo me queda 2 por 1, 2, menos 2, 0. Y bueno, no podemos dividir por 0. Entonces ahí es donde ocurre la indeterminación. Entonces, como me queda un 0 sobre 0, yo digo, bueno, no puedo resolver esto. Entonces tengo que hacer algún truquito o apoyarme en algo para poder resolver ese límite y lo que se dice es salvar esa indeterminación. Bueno, en este caso, cuando tengo un 0 sobre 0 y el x me tiende a algún número, muchas veces, digo, después dependiendo del ejercicio que les toque, uno usará una herramienta y otro usará otra, no sé, digo, siempre la que más se nos venga a la mente y que obviamente sirva y que sea algo, obviamente, matemático apoyado por propiedades, etc. Pero bueno, en este caso, la mayoría de las veces lo que se suele hacer es reescribir la expresión, ¿sí? Por lo menos la expresión algebraica que tenemos en el numerador y la que tenemos en el denominador, reescribir la expresión a ver si podemos llegar a alguna expresión equivalente que me permita calcular el límite y que se me vaya esa indeterminación. Entonces, por ejemplo, si yo me fijo acá arriba, tengo un polinomio de grado 2. A su vez, yo esto puedo sacar, a ver, lo hago acá como en un cálculo auxiliar. Digo, yo puedo primero sacar factor común 6 en la expresión de arriba. Entonces esto me queda x cuadrado más 2x menos 3. Y ahora, esto de acá adentro, usando la forma... A ver, lo mismo. Estos pasos yo los salteo porque digo calcular raíces o soluciones, etcétera. Eso ya, digamos, eso ya está más que sabido. Pero bueno, acá completando cuadrados o usando la fórmula resolvente o dándome cuenta que no sé, que puedo también hacer la distribución de un cuadrado de un binomio, digamos, la forma en que yo quiera, factorizo. Entonces, de acá tengo 6 por... Y de acá me van a salir dos soluciones. Por un lado, 1, entonces me sería x menos 1. Y por el otro lado, menos 3, o sea que sería x más 3. Y rápidamente chequeo, 1 al cuadrado 1, más 2 por 1, 2, 3, menos 3, 0. Ahí tengo la solución. Y acá sería menos 3, que me quedaría 9, menos 6, menos 3, 0. Bien, entonces yo digo, bueno, a ver, la expresión de arriba la puedo reescribir como 6 por x menos 1 por x más 3. Y acá abajo puedo sacar factor común 2 y me queda 2 por x menos 1. Entonces, ahora que la tengo factorizada, digamos, si yo lo dejo así como está y hago la prueba de calcular el límite, me va a volver a dar 0 sobre 0. Porque en realidad no hice nada, solo lo que hice fue reescribir la expresión. Pero bueno, yo ahora acá, yo puedo, esto, digamos, dividido esto me da 1. Esto lo puedo dividir por el 2 y me queda el 3 acá arriba. Y ahora evalúo el límite. Y acá este límite, ¿cuánto me da? Bueno, tiende x igual a 1 más 3 tiende a 4. Como esto está todo multiplicado, 3 por 4, 12. Y acá, arriba, acá abajo directamente me quedó 1. Así que ahí pude resolver el límite. Bien. Como les dije, casi siempre en estos casos de 0 sobre 0 es esto, es agarrar la expresión y reescribirla con factor común, factorizando, digamos, de alguna forma los polinomios que yo tenga. A veces quizás también haciendo la división de polinomios, ¿sí? También puede llegar a funcionar a veces. Entonces, eso cada uno lo tiene que ir viendo, obviamente, dependiendo la función en el juego. Pero bueno, básicamente, gran parte se hace así de esta manera, escribiendo expresiones equivalentes. Otra de las indeterminaciones, que por lo menos vamos a ver por ahora, es la de 0 por infinito. Bien, una aclaración nada más. Bien, una aclaración. Digo, acá recuerden esto, cuando yo evalúo un límite, el x tiende a 1, es decir, no es 1. Entonces, cuando a mí me da un 0 sobre 0,
no es el 0 literal sobre el 0 literal. Entonces, me queda como puede ser un 0, algo, o un menos 0, algo, digamos, del lado izquierdo, del derecho del 0, no importa. Pero entonces, ya de por sí indeterminado, pues no sé qué valor es, y entonces como tengo encima el valor 0 dividido 0, obviamente hay determinación porque no puedo dividir por 0, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, porque me acuerdo de esto de acá, digo, si yo digo 0 por infinito, uno, digamos, rápidamente puede decir, bueno, pero 0 por infinito, o sea, cualquier número multiplicado por 0 me da 0, y el infinito por más que sea un símbolo, pero digamos, se supone que es un número, o sea, enorme, pero no importa, pero como todo número multiplicado por 0 me da 0, yo automáticamente esto digo que me tiene que dar 0. Pero bueno, recordemos que como el x tiende a un número, y no es ese número, entonces seguramente lo que va a pasar en esta indeterminación es que me va a quedar algo que me está tendiendo a 0 o me está dando 0 con la tendencia multiplicado por algo que me está tendiendo a infinito. Por eso yo no puedo decir que es 0 porque no es el 0 número, sino que algo me está tendiendo a 0. Entonces, por ejemplo, límite de x tendiendo a 3 de x cuadrado más 6x más 9 por 1 sobre x más 3. Bueno, a ver, como vemos, acá tengo 3, entonces tengo 3 al cuadrado 9, más 6 por 3, 18, más 9, esperen que estoy fijándome. Ah, perdón, menos 6. Perdón, acá es a menos 3. Ahí está, ahora sí me da la indeterminación. Bien. Bueno, ahora sí, cuando tiende a menos 3, fíjese que me queda, bueno, menos 3 al cuadrado 9, menos 18, o sea, 9 más 9, 18, 6 por menos 3, menos 18, ahí me da 0, y esto me queda 1 sobre menos 3 más 3. Ahora, de paso ponemos las propiedades esta, no me acuerdo si la clase anterior la vimos, pero por las dudas. Si yo tengo un número, esto sí es un número, eh, digamos, dividido algo que tiende a 0, que no es el 0, sino que se acerca al 0, esto me va a dar infinito, ¿sí? Después uno se fija en la regla de los signos para ver, digamos, cuánto, si es más infinito o menos infinito. Y si tengo un número dividido infinito, esto me va a dar 0. A ver, una forma, digamos, fácil de acordárselo es, agarro cualquier número, el 1, por ejemplo, y lo divido por 0,000003, por ejemplo. Si se fija en la calculadora, le va a dar un número grande. Si le sigo agregando ceros, o sea, 0,00000 más todavía, o sea, más chiquito todavía el número, me va a dar cada vez un número más grande todavía. Entonces, eso me da la idea de que, bueno, mientras más chiquito, más me estoy acercando al cero y estoy dividiendo cualquier número por ese cero, casi cero, me va a dar números muy grandes, o sea, la idea de infinito. Y al revés, si yo a un número, no importa si sea un millón, como la idea de infinito es un número pero mega grande, entonces el número que sea, si yo tengo que repartir, no sé, 1000 caramelos entre todo el mundo, bueno, no le doy casi nada a cada persona. Porque, digamos, son muchísimo, pero muchísimo más las personas entre las que tengo que repartir. Entonces, ahí la idea de que, bueno, me da 0. Entonces, este tipo de determinación es casi similar a la anterior. Fíjense que en realidad, si yo veo acá la anterior y escribo, por ejemplo, bueno, en este caso esto me da 0, lo de arriba, como habíamos calculado, pero lo escribo al polinomio este por 1 sobre 2x menos 2. Entonces, voy a estar en este caso, ¿sí? Entonces la diferencia, fíjense que es lo único que es como reescribirlo como una multiplicación en vez de que me quede así como una única fracción, digamos. Entonces, la idea obviamente va a ser la misma casi. Es trabajar con las expresiones y poder conseguirme alguna equivalente para después luego poder simplificar algo. Bueno,
En este caso, este polinomio de grado 2 lo puedo escribir como x más 3 al cuadrado. Es justo el desarrollo del binomio este cuadrado. Y si multiplico por esto, yo puedo decir, bueno, este se me simplificó con este. ¿Sí? Acá lo tengo dos veces. Y ahora agarro y digo, bueno, ¿y esto cuánto me da? Bueno, tiende a menos 3 más 3, 0, por 1, 0. Y listo, ya determiné directamente el límite, ya lo pude calcular. Bien, y el otro caso, que acá sí ya se usan quizás otras herramientas, y aparte voy a usar un ejemplo de algunas trigonométricas también, es el caso de infinito menos infinito. Entonces, ¿por qué es una indeterminación esto? Bueno, por la misma idea, como infinito es un símbolo, es la idea de un número grande, yo no sé si esos dos infinitos que tengo ahí son el mismo, o si uno es más grande que el otro, o uno más chico que el otro. Entonces, como es un símbolo y no conozco el número, es indeterminado el número, digamos, entonces no puedo decir que infinito menos infinito es cero, porque no sé si son iguales. Entonces, y ni hablar cuando encima me voy a un límite donde las cosas que tengo, no sé si valen lo mismo algo que me da infinito y algo que me da infinito del otro lado, por ejemplo. Porque son diferentes funciones quizás. Por ejemplo, si acá tengo 1 sobre coseno de x menos tangente de x. Entonces, yo tengo que empezar a ver lo siguiente. Primero, 1 sobre coseno de x. Ahora, esto, coseno de pi sobre 2 sería porque x está teniendo a pi sobre 2. Bueno, esto me da 0 y 1 sobre 0 me da infinito. Entonces acá ya tengo infinito. Menos, y acá esto es seno sobre coseno. Entonces, si yo veo seno de pi sobre 2 que me da 1 y el coseno de pi sobre 2 que me da 0, o sea, 1 sobre 0 me va a dar infinito también. Listo, ahí tengo el infinito menos infinito. Bien, pero obviamente son funciones distintas, por eso yo no puedo decir que son iguales esos infinitos y que eso me da 0. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con esto? La idea es un poco lo mismo, digamos, es transformar un poco las expresiones para ver a qué podemos llegar. Entonces, casi siempre que yo tengo una trigonométrica, ustedes piensen que casi siempre que aparezca alguna trigonométrica, digo casi siempre porque digo, después hay algunos casos donde, no sé, se me viene a la mente un ejercicio una vez que creo que te había dado en clase, donde ahí quizás había que acudir al dibujo del círculo trigonométrico para ver algunas propiedades del ángulo, eh, o no sé, digo, algo así que uno, bueno, tenga que usar alguna herramienta más que quizás en el momento a veces uno no se acuerda, pero digo, mayormente uno apunta a usar o algunas de las identidades trigonométricas o factorizar de alguna forma también para poder cancelar cosas. Pero casi siempre la identidad trigonométrica, ¿sí? Entonces, cuando hablo de la identidad trigonométrica, digo la de. Vamos, la pongo acá al costado como para. Que es la que en parte vamos a usar acá. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, primero vamos a trabajar con la expresión nada más y después ya ponemos el límite. Vamos a trabajar con esta expresión. O sea, tengo 1 sobre coseno de x menos tangente de x, que es seno de x sobre coseno de x. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, tengo dos fracciones. Vamos a hacer la resta de fracciones. Entonces, cuando hago la resta, yo acá, por ejemplo, como un denominador puedo usar el mismo coseno de x. Y entonces arriba me queda 1 menos seno de x. Cuando hago la resta. Bien. Ahora bien, ¿qué puedo hacer acá en parte para apoyarme en esta propiedad, no? Bueno, un pequeño truquito que se conoce como multiplicar por el conjugado,
que quizás a veces se usa mucho cuando queremos racionalizar, pero bueno, también acá lo usamos. Vamos a multiplicar, pero por el de arriba. Entonces, por 1 más el seno. Porque recuerden que siempre que yo uso esta propiedad es para conseguirme la diferencia de cuadrados en alguno de los lados donde yo la necesite. Entonces, ¿por qué la diferencia de cuadrados? Porque fíjense que de acá, de la identidad, cuando yo despejo algunas de las dos funciones trigonométricas, siempre me queda 1 menos y alguna de las dos funciones trigonométricas. Al cuadrado, ¿no? Y ahí tengo una diferencia de cuadrado siempre, porque 1 ya de por sí es un cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1. Entonces me queda 1 menos y alguna de las funciones trigonométricas al cuadrado. Entonces, siempre que a mí me aparezca el 1 menos o el 1 más y una función de las trigonométricas seno, coseno en este caso, casi siempre me da el pie a decir, bueno, listo, multiplico por el conjugado para conseguirme la diferencia de cuadrado, porque ahí ya puedo usar la identidad. Porque la identidad, siempre que despeje alguna de las funciones, me va a quedar una diferencia de cuadrado del otro lado de la otra función que no despejé. Entonces, en este caso, como tengo la del seno, yo voy a usar la diferencia de cuadrado para despejar el coseno, por así decirlo. Y entonces, si aplico esto, arriba tengo la diferencia de cuadrado, entonces me queda 1 menos seno cuadrado de x. Y abajo me queda coseno de x por 1 más seno de x. Listo. Y ahora es donde uso la propiedad. Entonces, si yo acá digo, bueno, ¿a qué es igual 1 menos seno cuadrado? Bueno, despejo coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. Entonces yo puedo despejarlo, reemplazarlo de acá arriba por coseno cuadrado de x. Y abajo me queda coseno de x, 1 más seno de x. Y acá este cuadrado se me va con el coseno de abajo. Y entonces esto va a ser lo mismo que calcular el límite con x tendiendo a pi sobre 2 de coseno de x sobre 1 más seno de x. Y ahora sí, yo digo, me vengo a directamente ahora a evaluar el límite a ver si se me fue la indeterminación. Arriba esto me tiende a 0. Y esto acá abajo me tiende a 1 el seno de pi sobre 2 más 1 a 2. Y esto 0 sobre 2, 0. Y ahí terminé de resolver el límite y pude salvar la indeterminación. Bien. Después, otro tipo de indeterminación, por así decirlo, pero que es un límite bastante importante. No lo voy a demostrar, toda la parte de demostración de, digamos que se hace, que se usa el lema del sándwich y eso para demostrarlo, pero es el límite de x tendiendo a 0, en parte digamos, que el límite de x tendiendo a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Pero esto se extiende en general. Esto lo nombro nada más para recordarlo porque seguramente en algún momento se tenga que usar. En general va a ocurrir esto, que si el límite de x tendiendo a algún x0 de una función es 0, entonces yo voy a poder generalizar esa propiedad y decir que x tendiendo al mismo x0 de seno de la función sobre la función es igual a 1. Y viceversa también, si tengo al revés, la función sobre el seno de la función. ¿Sí? Entonces lo puedo aplicar en ambos. Bien. Ejemplo, y vamos a un ejemplo, no va a ser complicado, pero sí que, digamos, no siempre me va a aparecer función sobre, digamos, seno de la función sobre la función. A veces voy a tener que modificar algo, pero bueno, la idea es siempre apoyarnos cuando me aparezca también eso, apoyarnos en estas propiedades.
Por ejemplo, límite de x tendiendo a 1 de seno de x menos 1 sobre 2 por x menos 2. Entonces, bueno, tengo eso. A ver, primero lo que yo me tendría que fijar, primero es que, a ver, si yo tomo, fíjense que en la propiedad lo que me aparece como argumento del seno es la función. Por ende, yo a mi función tomo todo lo que está dentro del argumento del seno. Después, lo que está por fuera es lo que yo tengo que tratar de igualar, o sea, que me aparezca la misma función. Y ahí es cuando yo después, bueno, empiezo a agregar, a usar el recurso esto de agregar lo que necesito, etc. Pero, de movida eso, es importante saberlo porque a veces, digamos, se comete el error de que sacan algo del argumento del seno, lo sacan para afuera directamente, como si fuera un factor común, o cancelan algo que está en el argumento del seno con algo que está por fuera, y eso no podemos hacerlo. Entonces, tomar a lo que está dentro del argumento del seno como mi función. Entonces, si yo vengo acá y digo, bueno, mi función va a ser x menos 1. Entonces, yo tendría que aparecer acá un x menos 1 abajo para poder decir que la propiedad se cumple y que me va a tender a 1 el límite. Por lo menos de seno de x menos 1 sobre x menos 1. Bueno, vamos a hacerlo en dos caminos. Uno es el fácil directo de darme cuenta de que si yo tengo seno de x menos 1, esto es lo mismo que si saco factor común 2, me queda x menos 1 por 2. Y acá tengo que usar la propiedad de límites, separarlo y decir, bueno, entonces esto me queda seno de x menos 1 sobre x menos 1 por el límite de un medio. También de x tendiendo a 1 en este caso. Entonces, ¿por qué la propiedad, acá sí tengo que usar la propiedad esta de separarlo explícitamente? Primero, bueno, en realidad hay que usarla siempre, pero digo, a veces uno obvia el paso de separarlo y calcula directo. Pero bueno, acá yo sí puedo decir que este límite vale 1 por la propiedad. Porque si yo digo acá directamente, no sé, esto vale 1, está mal, porque esto no vale 1. O sea, lo que vale es el límite aplicado a eso. Entonces, acá tengo que separarlo y decir, bueno, todo este límite vale 1, este límite de una constante, vale la misma constante, entonces termina valiendo un medio. Y listo, y ahí lo pude resolver directamente. El otro camino, que obviamente quizás es un poco más largo, pero digo, quizás esta estrategia sirve cuando no sé bien digamos, cuál es mi función, o me doy cuenta de mi función, pero no sé cómo armarme con lo que tengo por fuera de la función trigonométrica. Es decir, bueno, a ver, seno de x menos 1, 2x menos 2. Entonces yo digo, bueno, a ver, no me doy cuenta cómo armarme x menos 1 con lo que tengo abajo. Entonces lo agrego. Bueno, seno de x menos 1 sobre x menos 1. Por, acá abajo tengo 2x menos 2. Pero como agregué, o sea, dividí por x menos 1, también tengo que multiplicar por x menos 1. Y ahora sí acá digo, bueno, a ver, límite de x tendiendo a 1 de seno de x menos 1 sobre x menos 1 por límite de x tendiendo a 1 de x menos 1 sobre 2x menos 2. Entonces ahora puedo decir que este límite da 1 y esto lo calculo. Acá puedo sacar, lo hago con otro color para hacerlo acá mismo. Acá puedo sacar o dividir todo por x o sacar, perdón, acá no hace falta ni sacar nada. Directamente acá abajo digo, bueno, esto sacó factor común 2. Y entonces ahí digo, bueno, esto se me simplificó directamente con esto. Y el límite ahí me tiende a un medio. Y listo. Y ahí lo resolví y me va a dar lo mismo, obviamente. Si esto en el caso, acá es fácil darte cuenta, pero digo, en el caso de que no me dé cuenta, lo agrego lo que yo necesito, también lo agrego arriba, y a eso que agregué arriba lo junto con todo lo que me está sobrando y hago ese límite aparte.
¿sí? Entonces lo calculo de esa forma. Después, otro límite, otra indeterminación también que aparece es la del límite de x tendido a infinito de 1 más 1 sobre x a la x. Entonces, digamos, lo que se conoce como la indeterminación 1 a la infinito. Bien, y esto es lo mismo. A ver, ¿por qué no puedo decir que es 1? Bueno, no puedo decir que es 1 porque acá yo no tengo el número 1. Acá yo tengo algo que tiende a 1. Porque, a ver, 1 más, y esto es 1 sobre infinito. O sea, esto tiende a 0, pero no es 0. Por ende, esto, si yo le sumo, va a ser 1 más, no sé, 0,00000. Entonces, ya no me va a quedar el 1 exactamente, me va a quedar un 1, algo que es casi 1. Pero bueno, eso sí, al estar elevado a un número grande, bueno, ya no me va a dar 1. Bien, lo que se probó obviamente, y es la propiedad, es que el límite, acá en vez de cómo poner directamente las propiedades. Bien, que si el límite de x tendiendo, vamos a poner a más infinito, ahora después lo generalizamos. De 1 más 1 sobre x a la x tiende al número e. Y después, si lo generalizo, va a pasar esto. Si el límite de x tendiendo a cualquier cosa, o sea, al x0, de la función, de una función, me da infinito, entonces yo voy a decir que el límite de x tendiendo a un x0 de 1 más 1 sobre la función elevado a la función me va a dar el número e. Entonces hay dos condiciones que se tienen que cumplir. En realidad dos condiciones, no, una que se tiene que cumplir para poder aplicar la propiedad. Primero tengo que chequear cuál es mi función. ¿Quién está haciendo de mi función? Siempre tiene que tener este formato. 1 más 1 sobre algo. Después también está la otra que es cuando acá tengo la función sola y acá la tengo que tener elevado a 1 sobre la función. Pero bueno, eso yo lo que tengo que siempre garantizar es que esto me tiene que tender a 1 y esto da infinito. ¿Sí? Pero bueno, después está el otro caso que es que acá me aparezca, digamos, 1 más la función y esto elevado a 1 sobre la función. Pero en este caso, tiene que ocurrir que el límite de la función me tienda a 0 y no a infinito. O sea, acá lo pongo en rojo. El límite de x tenido x0 de la función me tiene que tender a 0 y no a infinito. Entonces, si me tiende a 0, tiene que pasar esto entonces. 1 más 0, algo que me tiende a 0, elevado a 1 sobre 0 que me da infinito. Bueno, entonces cualquiera de esos dos casos me va a dar el número e. Entonces, acá es lo mismo, vamos con un ejemplo, digo, acá es lo mismo la idea de que cuando no tengo algo lo agrego. Entonces, supongamos que tengo que calcular el límite con x tendiendo a más infinito de x menos 1 sobre x más 1 elevado a la x. Bien, si yo me fijo acá, esto de por sí me da infinito sobre infinito, es una indeterminación. Si yo lo calculo en un cálculo auxiliar, eso digamos queda como de tarea de última, pero calculo en un cálculo auxiliar rápidamente, esto veo que me tiende a 1. Y acá esto me tiende a infinito, entonces tengo la indeterminación 1 al infinito. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Bueno, pensemos que yo necesito, vamos a los cálculos auxiliares, 1 más algo acá. O sea, en realidad, vamos a hacer así. Necesito el formato 1 más 1 sobre la función elevado a la función. Bien. Entonces, de por sí ya el 1 más no lo tengo. Entonces, eso es lo que voy a agregar. Entonces digo, bueno, 1 más lo que yo ya tengo. Pero
como yo estoy agregando números, entonces no es igual ya, no es una expresión igual. Entonces lo tengo que restar también. ¿Y ahora para qué hice esto? Bueno, porque ahora el 1 más ya lo tengo, entonces junto esto. Entonces me va a quedar 1 más, y cuando junto esto voy a tener x más 1 abajo. Esto divido esto 1 por x menos 1, x menos 1. Y acá menos 1 por lo de acá abajo. Me va a quedar menos x menos 1. Entonces voy a tener 1 más, el x se me fue con el menos x, menos 1 menos 1 menos 2 sobre x más 1. Bien, entonces esta expresión la puedo escribir como 1 más menos 2 sobre x más 1. Pero si ahora yo digo, bueno, a ver, si esta es mi función, yo tendría que tener 1 sobre mi función. Entonces, ¿cómo reescribo esto para tener el 1 arriba? Bueno, puedo escribir como 1, digamos que esto está como dividido por 1. Entonces puedo reescribirlo como 1 sobre x más 1 sobre menos 2. Si yo digo, divido 1, divido esto, es como hacer 1 por menos 2 sobre x más 1. Invierto, digamos, lo de abajo, la fracción de abajo que está dividiendo, y la multiplico. Y ahí vuelvo al menos 2 sobre x más 1. Entonces acá lo puedo escribir así. 1 sobre x más 1 sobre menos 2. Y ahora bien, hasta acá esto es una expresión igual a esta. Porque lo único que hice fue sumar 1, restar 1, no cambió nada. Y lo único que hice acá fue reescribir el menos 2 sobre x más 1 como 1 sobre x más 1 menos 2, que es lo mismo. Y ahora bien, ¿qué me está haciendo falta? Bueno, la función elevada arriba. ¿Quién es mi función? Menos 2 sobre x más 1. Lo agrego. Menos 2 sobre x más 1. Pero como agregué esto acá arriba, lo tengo que sacar. ¿Cómo lo saco? Multiplicando por el inverso. Y a su vez multiplico por lo que yo ya tenía, que es el x. Entonces, ahora bien, esto, aplicando propiedad, me queda x tendiendo a más infinito de 1 más 1 sobre x más 1 sobre menos 2 elevado a la menos 2 sobre x más 1, y todo esto, aplicando propiedades, elevado al límite de x tendiendo a más infinito de x menos 1 sobre menos 2 por x. Entonces, yo ahora puedo decir que todo esto es e por la propiedad, y el resultado de esto, ¿qué va a ser? Va a ser e elevado a lo que me da este límite. Bueno, pero este límite lo puedo calcular acá. Me quedaría límite de x tendiendo a más infinito de x cuadrado, o directamente. No hace falta, lo puedo calcular directo esto. Porque, a ver, tengo el x menos 1, o sea, x me tiende a infinito, menos 1 no me cambia nada, me da infinito. Si lo multiplico por infinito también me va a dar infinito. Dividido un número, no me cambia nada, pero ese número es negativo en este caso. Entonces, al dividir por un número me va a dar infinito, pero más por menos me va a dar menos. Entonces esto me queda menos infinito. Y esto, si lo reescribo, me va a quedar 1 sobre e elevado a la infinito. Pero bueno, e a la infinito me va a dar infinito, y números son infinito, 0. Y ahí me termina quedando el resultado final. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá terminamos todo lo que es por lo menos indeterminaciones. Y bueno, ya en el próximo vamos a ver seguramente ya continuidad y cálculo de asíntotas.